Estamos aquí en una mañana muy intensa por la información que nosotros tenemos, que todavía no está verificada, porque solamente se va a verificar con la realidad. La única verdad es la realidad. Sergio Tomás Massa estaría asumiendo el control del Ministerio de Economía. No se sabe si es un Ministerio de Economía con la actual configuración, que quiere decir el manejo de la Hacienda, el manejo de la energía y algo más. De la Hacienda en sentido de finanzas. De la Hacienda en el sentido de finanzas. Porque el manejo de la Hacienda... No, bueno, en el sentido de las finanzas, a eso me refería, o Ministerio de la Facenda, como dicen. Así es. Los brasileros, o va a tener un ministerio un poco más ampliado, donde va a estar también producción, que es el vínculo con el capital, turismo, en un momento muy sensible. Energía. Energía ya lo tiene, me parece que está bajo la órbita, ¿no? Creo que energía y comercio interior. ¿Y la cuestión agropecuaria? Y bueno, la cuestión agropecuaria, si va como... O sea, el Ministerio del Dólar. Bueno, o el Ministerio de la Producción, o el Ministerio del Real Control de la Economía. Primero, de esta información todavía, yo lo tengo como un hecho. Ah, mira. Yo tengo que porque viste que ayer hubo idas y venidas. Sí, las idas y venidas tienen que ver con la enorme desprolijidad que tiene este gobierno. Igual tiene mucha tarea por hacer, está bien. Pensaba en Bataki, ministro, primero, porque ¿no? Tiene que hacer una super tarea. Después comentamos un poquito, porque es interesante salir del tema exclusivamente financiero. Sí, claro. Estuve leyendo el último informe de Flaxo y me sorprendí con una cifra. Entre el 2016 y el 2021 la participación de los trabajadores pasó de 51 puntos a 43 sobre la distribución del ingreso general. Y la valorizó Flaxo. Dice, bueno, ¿cuánto perdieron a dinero constante los trabajadores en esta caída tan abrupta en la participación? Perdieron casi un poco más de 8 puntos. Le puso precio, digamos. Le puso precio. Bien. ¿Cuánto perdieron? Viste que no dice que la Argentina no hay plata. Más de 10 puntos. 70.000 palos verdes. O sea, 1.7 veces el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Contrario censo lo ganó la participación del factor capital. Esa es la tarea central. Son 5 puntos. Se pasó de 51 a 43, no, son más, 8 puntos de caída, valorizado 70.000 millones de dólares. Es una gran tarea que tiene que hacer un superministro, porque eso es lo que el presidente dijo en el último discurso de Chapatmalal. Acá hay una disputa en términos distributivos y lo que nosotros queremos es que la distribución del ingreso sea equitativa, y lo dijo Cristina. Bueno, yo no sé lo que dijo el presidente. Nosotros lo venimos diciendo hace 3 años. Y lo venimos diciendo ayer, que el crecimiento no se lo lleven 4 vivos, porque con esto termino. El 50% de esa inequidad tan abrupta se dio a partir del crecimiento del 2021. O sea, cuanto más creces, más inequidad generas. Lo planteó a cielo abierto Cristina en el Diego Maradona el 20 de La Plata del año 20. Exactamente. En el famoso discurso donde dijo eso y donde dijo además que los que tengan miedo que se busquen otro laburo. A ver si podemos rescatar. O sea que quizás está vinculado tener miedo a trabajar para el capital. Bien, y hay un detalle que me gustaría no pasar por alto. Un detalle que me parece interesante lo que trae Sartenio, no pasar por alto. Dijo eso y quien la precedió en la palabra fue Massa. Donde Massa dijo, vamos a tener un año de enorme crecimiento. Y ella dijo, como dijo se sonó casi a una corrección, complementación. Exactamente. Ponele corrección o complementación. Vamos a escucharlo, a ver. Por eso le digo a todos y a todas, todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones, además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Váyase a buscar otro laburo, pero necesitamos gente que los sillones que ocupe de ministro, de ministra, de legislador, de legisladora, sea para defender definitivamente los intereses del pueblo. Muchas gracias. Participá, pedí la pelota cuando quieras, sos el Messi de la ciencia. Dale, claro. Sos el Messi de la ciencia. Pero pido la pelota. Mira, hablemos de política. Claro. Primero,
Hay tres cosas que estuve pensando estos últimos días o semanas. La primera es que con el poder concentrado no se puede consensuar porque los intereses son divergentes. Por lo tanto, no hay consenso posible. O tomás acciones o no las tomás. La segunda es el famoso concepto de la correlación de fuerzas que se ha introducido en un sector del progresismo argentino, como que la correlación de fuerzas no da. Yo creo que la correlación de fuerzas vale cuando vas a hacer una acción militar, no vas a ir al suicidio a que te masacren, aunque algunos lo han hecho, pero bueno. La correlación de fuerzas en política es inexistente. Vos planteás las cosas y si el Congreso no te la vota, bueno, estás desnudando a quienes no votan un impuesto a las grandes fortunas o un impuesto a la renta inesperada o lo que miércoles fuera, pero vos seguís adelante. Y seguís adelante, y la lección la dio Evo el otro día en el reportaje que dio a la TV pública, cuando le preguntaron, ¿y usted cuando era presidente y no tenía la mayoría parlamentaria, qué hacía? Llamaba al pueblo a manifestar, dijo, y yo iba al frente. Él se ponía al frente de la manifestación. Entonces, en ese contexto, todas las medidas dicen algo. La verdad es que cuando yo ayer vi esto el dólar agro, más allá de todas las explicaciones que se dieron y de los posibles beneficios, hay un verbo común con el Felices Fiestas de Alfonsín, que es ceder. O sea, claro. El verbo es ceder. Ahora hay que ver qué se logra con esa cesión. Simbólicamente es muy malo. La comparación con el Felices Fiestas de Alfonsín no es muy feliz porque después de eso vino la caída de Alfonsín, ¿no? Eso fue en Semana Santa del 87, no, después las elecciones en septiembre que las pierde, trata de aplicar. Pero conceptualmente es claro. Es pertinente. No, pero terminó, que por eso terminó mal, eso quiero decir. Es que yo no quiero decir que vaya a terminar mal. Lo que quiero decir, ustedes recién hablaban sobre la expectativa esperanzada en que Massa tome las riendas de gran parte del gobierno. Bueno, digamos, yo a esta altura lo que quiero ver es qué es lo que se va a hacer. Y la verdad es que después del discurso de Batakis, que fue un discurso de ajuste para tratar de satisfacer a los mercados, ahora con la cesión se dice claramente que es a los productores y no a los agroexportadores. En fin, hay muchas situaciones que deberían tomarse las riendas realmente para los intereses populares y no para satisfacer al poder concentrado. Y si es necesario llamar una movilización y que el presidente o el vicepresidente estén al frente, bienvenido. Sí. Vamos a escuchar, esto decía Cristina, a propósito, porque acá subyace un poquitito lo que planteaba Artemio, Alberto, vos, Amado. Te voy a preguntar por Massa, sos la persona de los que está acá que más conoce a Massa y que a ver qué podemos imaginar, cuáles son las medidas que podría tomar frente a las actuales condiciones macroeconómicas. Esto decía Cristina. Quien precedió la palabra Cristina en aquel momento fue Massa, que habló del crecimiento económico. ¿Y Cristina? Que el otro gran desafío que vamos a tener, obviamente, va a ser la economía. Sergio decía muy bien que la economía va a crecer en el 21. Pero ojo, yo no quiero que ese crecimiento se lo queden 3 o 4 vivos nada más. Bueno, terminó verificando. Fue lo que sucedió. Fue lo que sucedió. Y fue lo que sucedió no por la ciencia física o la naturaleza, fue por las decisiones del gobierno. O por las no decisiones del gobierno también. Vos lo conocés a Massa profundamente, a Amado. De hecho, en algún momento casi fueron carreras paralelas, digamos. Vos lo sucediste a él, casi que lo sucediste a él en el ANSES. No fuiste exactamente el sucesor de él, pero hubo un interregno de Moroni, ¿no? Estuvo claro. Claudio Moroni entre diciembre y abril, creo. Muy bien. ¿Qué perfil, qué condiciones le ves a Sergio Massa en este momento? Mira, lo primero que te diría es que el análisis no puede hacerse en el vacío, sino en términos de lo que hay, ¿no? Porque si no, en política me parece que no es un buen camino. Entonces, en términos de lo que hay, Sergio Massa me parece que tiene un conocimiento profundo del funcionamiento del Estado. Nadie le va a poder mentir. Si es verdad que Guzmán le mintió a los dirigentes de la coalición durante tanto tiempo, eso con Massa
no puede pasar. Porque es lo que subyace, Sí. déjame meterme ahí, lo que subyace, ¿no? Que Guzmán engañó a Cristina, a Alberto Sí. y a Massa, ¿no? Es poco verosímil eso, Poco ¿no? verosímil. Entonces, primer tema, conocimiento profundo del funcionamiento concreto del Estado, no en un libro de ciencia política. Él ha sido jefe de gabinete, ha estado en ANSES, ha dirigido un municipio, cosa que para mí es fundamental. A veces se le presta poca atención a lo importante que es la tarea política, pero también operativa, de la gestión en un municipio. El municipio tiene que recaudar, no solo poder aplicar los fondos, tiene que administrar la situación muy cercana al vecino. Esa experiencia para mí es importantísima y se le da, a veces se habla con desdén del rol de los intendentes. Creo que es un error importante del sistema político. Eso creo que es un valor también de Sergio Massa. La otra cuestión es que, bueno, no se puede decir que él no conoce la Argentina. Yo creo que el gobierno no conoce la Argentina. El gobierno que tenemos hoy es un gobierno que conoce la ciudad de Buenos Aires, conoce algo del conurbano, pero no conoce lo que sucede en el resto del país. Así como lo decís, suena fuerte, ¿eh? Bueno, pero que no conozcan el país que gobierna. Vos fíjate que todo lo que se habla para el sistema financiero y para la capital, para la ciudad de Buenos Aires. De hecho, cuando se eligió con quién trabajar el tema de la pandemia, fue con el alcalde de la ciudad de Buenos Aires. No fue con otros rincones de la patria. Tarea en la cual creo que este gobierno tuvo una enorme actitud y políticas públicas de gran valor. Pero me parece que es un gobierno que mira demasiado la ciudad de Buenos Aires y sobre todo la economía de la ciudad de Buenos Aires como si no existiera. Entonces mira más la economía financiera que la economía real. Sergio Massa conoce en profundidad, me parece que es el tipo que mejor te puede describir la cuestión política en cada uno de los distritos de la República Argentina. Ese es otro valor. Y después, bueno, él tiene su importante relación y conocimiento con el mundo de la producción y las finanzas de la República Argentina y global. ¿Me dejás traducir un poco eso? ¿Lo puedo traducir de...? Bueno, yo puedo quejarme de la traducción. Yo te hago traductores, yo te hago traducción, traductores. yo te hago traducción simultánea y vos objetame Dale. el graph, ¿entendés? Sí. No hay problema. Muy buenos vínculos antes con Jorge Brito, ahora con Jorgito, buenos vínculos con Bulgeroni, Sí. buenos vínculos El último banquero nacional. con Vila Manzano. ¿El último? Banquero nacional. Estás hablando de Jorge Brito padre. Sí. Sí. Está bien. Lo digo como un valor. Lo no decís como un valor. Sí, claro. Su último acto público fue oponerse al aporte a las grandes fortunas en medio de una pandemia, ¿no? O sea, se manifestó públicamente en contra. Bueno, pero una persona que siempre pensó para y desde la Argentina. Desde una visión opuesta muchas veces a la visión que yo puedo tener. Pero una cosa no quita la otra, porque acá viene la cuestión de lo popular y lo nacional. Que me parece que ahí hay una dialéctica que no hay que resuelta. encontrar totalmente irresuelta. Que alguien piense que sentarse con la banca es sentarse con un gerente de un banco transnacional, me parece que le está dando Jorge el Brito cachazo. vos lo pondrías en nacional, no popular. Lo pondría en nacional sin duda. Lo pondrías en nacional sin duda. Bueno, Massa viene con eso, con buenos vínculos con Estados Unidos, ¿no? Hay que decir, ¿no? Su vínculo con Rudy Giuliani, sus comentarios cuando era jefe de gabinete. Ya no lo tomo como traducción, lo tomo como complementación. Todo. Como complementación. ¿Pensás que eso es ese vínculo con el capital nacional por un lado y con Estados Unidos por otro? Hay que decir, ¿no? Quizás es incómodo recordar en este momento. Cuando Estados Unidos eligió que el presidente de Venezuela sea Juan Guaidó, una de las primeras personas que se manifestó públicamente dándole el beneplácito, la bienvenida, fue Sergio Massa. Es un hombre que uno lo ubica, llamémoslo, en esa, como se dice en la jerga, en esa terminal, respondiendo un poco. Esa condición, ¿no? El capital nacional... Para ahí tenés otro punto. Yo creo que la terminal de Sergio Massa es Sergio Massa. Entonces, está claro que puede tener otro sistema de relaciones, pero yo creo que es una persona que ha demostrado el tiempo que está buscando una carrera política vinculada a llegar al máximo lugar del poder.
Y creo que en ese camino a mí me abre una esperanza que puede haber muchas cosas de idas y vueltas con su sistema de relaciones. De hecho la ha ido teniendo en distintos momentos. Bien, su sistema de relaciones con el capital nacional, no popular, ¿no? O lo de popular está por verse, digamos. Sí, lo del capital y popular, yo ahí me remito a Alberto. Yo creo que este sistema no le va a dar soluciones a... Hubo muchos empresarios que tuvieron que pagar el impuesto a las grandes fortunas que se manifestaron públicamente a favor. Pido. No pida, haga. No, solo que le estamos dando mucha importancia a las figuras, a las personas, sea Massa, sea Alberto Fernández. Por supuesto, Cristina juega en otra liga, pero también está callada ahora. Entonces, juega en una liga, yo creo que es la estadista más grande que tiene el país. Pero yo no me fijaría tanto en las personas. Acá se ha, no diría traicionado, pero sí desilusionado respecto de las expectativas de un programa de gobierno. Entonces, quien sea, si realmente quiere que esto tenga un futuro en el 2023, tiene que revertir esa tendencia, tiene que tomar medidas que sean más populares, si es necesario, no digo rompiendo, pero mirando para otro lado con las exigencias del fondo, que ya estamos encanados ahí. Bueno, ese es quizás el tema central de la Argentina de hoy, ¿no? Aunque parezca que se ha pasado a segundo plano, yo creo que está en el primer plano. Con este acuerdo con el fondo, Argentina no tiene chance de remontar la situación en la que se encuentra. ¿Por qué? Porque es un programa, siempre se pone énfasis en lo restrictivo, pero además es inflacionario. Claro. Es profundamente inflacionario y además va a generar una... Explique, Amado, explique. Y un programa que te dice la tasa de interés tiene que ser positiva, que te dice el dólar tiene que seguir a la inflación, sabiendo que en Argentina la inflación sigue al dólar, entonces es un gato que se muerde la cola, que tienen que aumentar las tarifas, sabiendo que el aumento de tarifas se difunde en todo el sistema de precios de la República Argentina, va a ser inflacionario. Además, fue inflacionario siempre, con Martínez de Oz, fue inflacionario con Alfonsín, fue inflacionario... Pero entonces, Amado, ese es el tema es el problema con el fondo. Ahí está el problema. Y eso le va a ser un problema a Batakis, a Massa, a quien sea que no saque los pies del plato. Bueno, si tu sistema te sirve para renegociar ese acuerdo, es un parche que puede servir. A mí me gustaría que se rompa el acuerdo y que se vaya por otro camino, pero en una circunstancia como esta es posible que puedas renegociarlo con la excusa de la guerra, con la excusa que Argentina tiene que darle alimentos y energía al mundo, y puedas empezar a recorrer otro derrotero. ¿Lo ponen a Massa para eso? ¿Para que vaya a Estados Unidos? Massa, me consta, fue un gran crítico de cómo se negoció. Nosotros acá durante 2 años dijimos que no se estaba negociando, que se iba a un contrato de adhesión porque Argentina no iba a obtener nada y le iba a blanquear una situación que Cristina tildó de criminal, y me parece que es la expresión adecuada, el adjetivo adecuado al endeudamiento de Macri con el fondo. Hoy tenemos un nuevo endeudamiento que es este gobierno, que le blanqueó la situación a Macri, lo cual políticamente para mí es un error que lo veremos en el tiempo. Pero lo segundo es que Massa no estaba de acuerdo en cómo se estaba llevando adelante. Massa tenía en la cabeza otro acuerdo que era un acuerdo a 10 años, pero con 2 años de gracia, que me parece que cambiaba sustancialmente lo que hubiera sucedido para mí Guzmán es una tragedia que difícil de dimensionar. Hoy lo vamos a ir viendo en el tiempo y va a estar en el gran panteón junto con Cavallo y otros personajes. Bueno, hay algunos que están lanzando la candidatura presidencial de Martín Guzmán. No para ahora, es Antonio Aracre. Antonio Aracre es el audio 19. Pues estoy pasando pocos audios. Les quiero decir algo, tengo una buena noticia y una mala. Y porque está Alberto. Hoy nos está dando un aire porque estás vos, si no estaríamos audio, muchos audios. Tenemos 22 audios, no pudimos batir el récord, Artemio. ¿Audios tenés ya? Sí, vamos. ¿Sabés que estaba buscando la última cifra? Porque, entre otras cosas, el acuerdo con el Fondo Monetario trae el congelamiento del patrón distributivo seguro. Y estaba viendo cuáles fueron los ingresos de Argentina en el 2022 distribuidos por hogares. Lo comentamos acá. Yo solo voy a decir una cosa. La línea de pobreza en la zona metropolitana está hoy fijada en 104.000 pesos. El promedio de ingreso de todos los hogares argentinos, los 9.5 millones que mide el INDEC, es de,
y bueno, voy a leer textualmente para que no haya ninguna duda con respecto. Artemio, 104.000 pesos para una familia tipo, ¿no? Para una familia de 4 personas, hogar tipo 2 de INDEC, para ser más preciso. Una pareja de adultos y 2 jóvenes, 2 un niños. chiquito y un adolescente. Ponele. Bien. Bueno, 104.000 pesos. 104.000 pesos sin alquiler. Sin alquiler. Siempre sin alquiler porque, bueno, estamos manejando los índices oficiales de canastas. ¿Cuánto es el promedio de todos los hogares en Argentina? 121.000 pesos. Entonces... De todos, incluso Pablo Roca. Del 1 al 10. Entonces, un acuerdo que al mismo tiempo congela, en el mejor de los casos, si no es que lo hace más regresivo todavía, esta estructura distributiva, es un acuerdo que hay que, por lo menos, reformular. Lo haría cualquiera. Además, sabiendo que en democracia, normalmente, cada 4 años vas a elecciones. ¿Cada 2? Bueno, no, pero las elecciones ejecutivas y lo que está jugado en el 2023 es un cambio de régimen, no de gobierno. Entonces, con más enjundia debiera plantearse que ese formato de acuerdo hay que reverlo. Bien, y viene Massa a eso, porque la gran pregunta de alguna manera es, Massa viene por estos vínculos con el capital nacional, por esa llegada que tiene a Washington, digamos, porque se supone que es, entre comillas, un hombre de ellos, como fue definido, un tipo que tiene afinidad con eso, viene a eso, viene a reformular el acuerdo con el fondo y hacerlo un poquito más viable. No hablé, pero quiero creer que en su cabeza está como primer situación. A mí no hablamos nada de Silvina Batakis. No le fue bien a Batakis. Pero pará, ahí hay un tema. Batakis tuvo una actitud patriótica total, cubriendo la espalda del irresponsable de Guzmán, ¿no? Que tampoco podemos pensar que fue de casualidad lo que sucedió. Lo dejó 2 días sin ministro, Alberto. Y lo dejó sin la posibilidad de anunciar el nuevo ministro. Así es. O sea, tuvo que salir a tapar un valle en lugar de construir una autopista. Es totalmente encomiable. Entonces es encomiable. Ahora, ¿cómo se posicionó en la discusión? Y acá vuelvo a lo que decía Alberto. ¿A quién le hablas? Si le hablas a los que no te quieren escuchar, vas a tener un problema con los propios y con los ajenos. Y me parece que ahí hay un problema, porque un gobierno debe gobernar para todos, y en este sentido Kirchner y Cristina me parece que es un paradigma de un país en el cual a todos los sectores les fue mejor, aún aquellos que pedían que vayas preso, a todos. No hay ningún sector que... No, digo, pero no cargar sobre Batakis los resultados de una pero elección. El gobierno, la línea del gobierno ha sido: hay que sostener el programa con el fondo, y me parece que cuando pretendés representar a todos, quizá termines representando a nadie. Sí. Bueno, de hecho pasó. Alberto Cromley, que está aquí con nosotros. Recuerdo el concepto de Néstor, y creo que también Cristina lo aplicó, es que el ministro de Economía es el presidente. Entonces tampoco se puede hacer sutilezas sobre que el presidente o el gobierno cambia de ministro si no tienen claro qué es lo que el Poder Ejecutivo quiere hacer con la economía, porque es un instrumento el ministro, no es un inventor. En el caso, entonces, honestamente insisto, las personas cambian. Acá hay que ver qué se va a hacer de acá al 2023 con el tema de la pobreza, con el tema de la indigencia, con el tema del trabajo informal, con el tema del salario universal. ¿Qué se va a hacer con eso? Lo que pueden hacer con los sectores del poder ya lo vimos. Entonces, que no se dan más. Hay un elemento que el otro día lo conversábamos con vos, Artemio, Amado, y en la charla que tuve hace algunos días cuando presenté tu libro en el YOL en Buenos Aires a Alberto, que para mí es una novedad, que nosotros la venimos describiendo, y ya hay algunos estudios de opinión pública que ya lo están manifestando, que es el nivel de desánimo y desmovilización que hay primero en la base militante y en la base electoral, que para mí es un elemento, si me preguntás a mí, es un elemento central de cualquier fuerza política que tenga la pretensión de transformar las cuestiones de la realidad. En mi modo de ver las cosas, me puedo equivocar, ofrezco mi pensamiento en esta mesa con vos, Amado, con vos, Artemio, con los oyentes que están siguiendo. Una de las grandes virtudes
o casi podemos decir que en términos colectivos una gran virtud que tuvo el proceso kirchnerista, es lo que yo llamo el kirchnerista silvestre, el que iba a las reuniones con los amigos, el que se juntaba después del fútbol, el que iba a los asados, a las reuniones familiares, en la facultad, que no militaba en ninguna orga, que no tenía ninguna... Sí, pero era receptor de las políticas. Que era receptor de las políticas y difusor y defensor de las políticas. Claro. El tipo que iba a las discusiones, en el buen sentido de la palabra. Por eso la importancia del relato. Y se paraba de mano. Ese, el kirchnerista silvestre, que para mí son millones. No son ni de... que está fuera de la cámpora, de Levita. Pará, y existen hoy, Existen hoy. Pero ¿qué es lo que yo percibo? Es mi percepción y algunos estudios de opinión pública, y los quiero escuchar, te quiero escuchar a vos, Alberto, a vos, Amado y Artemio. Lo veo que está callado, que está... ¿Cómo no va a estar callado? Porque las decisiones tienen valor en sí mismas y valor simbólico. Claro. Y si no hay valor simbólico, no hay adhesión, no hay defensa. O sea, hay gente que dice, bueno, tenemos que defender este gobierno porque lo que viene va a ser peor. Sí, va a ser peor, pero perdido por perdido perdamos con dignidad. Y si te planteas perder con dignidad, capaz que ganás. ¿Qué es lo que pasó de alguna manera en la 125? En la 125 es el caso típico de lo que dice Alberto. Bien, en la 125. Y vos fijate, ¿no? Es tan importante este tema de... En definitiva es tener un programa. No hace falta que sea súper explicitado, pero lo que vos decís es ejecutado y percibido. Entonces hay una dialéctica entre quien recibe eso y quien lo ejecuta, y eso es modificar la correlación de fuerza. Ahí está la modificación de la correlación de fuerza. Hay acciones ejemplares, insisto con lo de Evo. Si realmente el Congreso no te quiere votar una ley y vos estás convencido de que esa ley es justa, salí vos a la calle como presidente con las fuerzas populares para empujar. Y desnudás a aquellos congresistas que no estaría en la impronta de... Bueno, por eso, ahí está el problema. Ahí está el problema. En las elecciones de medio mandato, el 4.1 millones de electores que no acompañaron en 2021, pero sí lo hicieron en 2019, son estos kirchneristas silvestres. Lo sabíamos nosotros que era por desazón, desánimo, sobre todo defraudación. Eso aparece en cualquier análisis. Y además se agregó el tema, me lo planteó Julio Burman, yo le reconozco a él, el agregado de que estas no votantes eran kirchneristas muy convencidos, con mucha convicción. O sea que el gobierno, al correrse del kirchnerismo, al deskirchnerizarse, pierde. Contame. Y que efectivamente esa fue una de las causas, además, obviamente, la cuestión socioeconómica, que es la que está abajo de eso. Pero profundizar sobre esto porque es interesante, ¿no? En la charla que tuvimos casualmente, y para mí es una novedad, a ver, me lo puedo imaginar, pero es una novedad. De los 4.1 millones de votos que se perdieron en la elección del año 21, gran parte de los votos que se perdieron tienen qué característica, qué perfil. Perfil de kirchnerista silvestre, pero kirchnerista convencido, kirchnerista que era receptor de política, pero al mismo tiempo tenía una convicción firme acerca de lo que implicó el kirchnerismo en Argentina, por deskirchnerizarse. Bueno, Correa en 2015 señaló, Scioli perdió porque se apartó de Cristina. O sea, esa teoría de que la kirchnerización garantiza la incorporación de electores independientes que de otra manera no se produciría, hay que someterla no está convalidada en ningún lugar del mundo. Ahora no está pasando. Acá, por eso me parece que la tarea política hoy es la reconstrucción del programa, la reconstrucción del programa simbólico, la reconstrucción de a dónde pretendemos ir conjuntamente con la sociedad. Y no es la cuestión de, del diálogo, el centro. Nadie está en contra del diálogo, es absurdo. Lo que pasa es que el diálogo es una herramienta, no es un objetivo. Cuando pones como objetivo las herramientas, mal los resultados te dan. El presidente, la hipótesis de tomar el centro, Alberto. El presidente, al comienzo de su mandato, hablaba de intereses. En sus discursos se hablaba de que había intereses opuestos. Eso se borró de su discurso. Porque la clave está en qué intereses se defienden. Claro. Vos podés ir a hablar con quien sea, pero vos te planteás firme, yo defiendo estos intereses, no estos otros. Cuando vos no planteás el problema de intereses, que es definitiva lo que mueve al conflicto social, el conflicto económico, y estás como barco sin timón. A ver, destacaste vos, Amado, el 2008, que para mí es una fecha parteaguas de la historia. Pero sabés que en eso hay interpretaciones diversas. La interpretación que para nosotros es obvia, para sectores que conforman el gobierno, es la opuesta.
Fue un error. Dicen que ahí se acabó el kirchnerismo. Y para nosotros ahí se fraguó el kirchnerismo. Entonces, es razonable que con interpretaciones distintas del momento histórico se sigan caminos distintos. No es casualidad que algunas personas en ese momento salieron del gobierno y otras se quedaron o surgieron. Y otro detalle que no me gustaría pasar por alto, a mi modo de ver las cosas, es en la elección del 2015. Yo creo que el mejor Scioli, el que mejor surgió, es entre las elecciones y las PASO. Claro. Donde es el Scioli histórico, el Scioli que la rompe en el debate con una capacidad predictiva tremenda, porque el debate dice lo que va a pasar y se termina verificando todo. O sea, el Scioli que se asume, entre comillas, como heredero de un gobierno kirchnerista. Yo lo pongo esta figura, lo digo así: los votos de Ricardo Montaner no vinieron, y sí. Recuerdo una imagen, Leo Baraglia. Leo Baraglia, estamos hablando de un actor internacional de primer nivel, de uno de los mejores actores argentinos, además un amigo de la casa, cada tanto escucha el programa. Leo Baraglia, en el balotage del año 2015, se subía a los colectivos. Claro. ¿Entendés? Repartiendo la boleta a Scioli, sabiendo él, como intelectual, como actor, como ciudadano, los peligros que venían con el triunfo de Macri. Y ahí surgió. Conmovedor. Y ahí estuvo a 1,5 puntos, 2 puntos de casi. Yo te diría una cosa: si se fiscalizaba bien la elección por eso en Córdoba, que no se fiscalizó bien. Y acá yo no sé cómo terminaba la elección del 2015. Daniel, no se trata de buenos y malos, sino de distintas interpretaciones, porque después, si no, para nosotros la unidad es central, la unidad con sentido, la unidad con programa, la unidad que realmente entiende qué intereses representa un gobierno nacional y popular, porque de eso se trata. En el 2009 Néstor Kirchner, ¿vos te acordás? En el congreso donde, mirá, Moyano reasumía camioneros, un congreso en la CGT, dijo, la unidad lo más amplio posible. ¿Quién va a discutirlo? Claro. No es una discusión. Ahora, unidad para bajar banderas, unidad para desandar el proyecto, no. Unidad para profundizar, o sea, con una visión. La unidad es como discutir la barriada de Lanús. Por eso yo creo que la barriada de Lanús. Gran parte del trabajo hoy es reconstruir el programa. ¿Sí? Es reconstruir hacia dónde vamos. Para bajar banderas primero las tenés que subir. Bueno, lo hablaban Néstor. Me parece que acá el tema es que no se subieron la bandera, ni siquiera se bajaron. Yo dije que eso era Néstor Kirchner. Claro, no, pero digamos, si hacemos un paralelo. También hay una novedad o novedades que vienen desde la 125, que es la capacidad que tienen las derechas también de manifestarse en términos que antes solamente estaban digamos restringidos a los sectores populares, progresistas, peronismo de izquierda. La derecha hoy en día, a través de los medios de comunicación concentrados, tiene yo no diría que un carácter de derecha popular, pero apela a ciertas formas del sentido común, que gana adeptos. Entonces el problema está en cómo los sectores progresistas salimos de la desilusión a encontrar de vuelta una mística, y esa mística se va a lograr solamente si hay medidas concretas. Tenemos que saltear el bochorno de la socialdemocracia. ¿Sabe cuál es la consigna de Salvini en Italia? Ojo, ahora, ¿viste lo que está pasando? Llega la salida de Draghi. Por eso, en el país del Vaticano, oremos. Ya hay otras. Escuchame, dice, venimos a retomar las banderas que la vieja izquierda traicionó. Eso dice la ultraderecha italiana. Y bueno, en Francia pasa lo mismo. En Francia pasa lo mismo con el programa, salvo en la cuestión migratoria, el resto es programa reivindicativo de lo nacional, del obrero. Hay como una especie de... Hay una breaking news, A ver si... A ver. Señora, para ir terminando... ¿Ya se fue el programa? Ya está, terminó el programa. Breaking news. Llegó, ahí en quién llegó. Y llegó Omar Perotti y su idea superadora. Omar, tengo una idea superadora Perotti. ¿Se acuerdan, no? Vicentín. Con Vicentín. El presidente dijo, llegó Omar, porque le dijo Omar ese día.
con una idea superadora que todavía ya sabemos que fue una idea superadora. De los Reyes Magos. Sí, yo cuando empecé en El Salvador, el rector nos dijo, después se tuvo que ir pobre exiliado con toda la familia, dice, bueno, ustedes ingresan a una carrera, sociología era, ¿no? Donde van a escuchar que Marx ha sido superado, pero nadie les va a decir por quién. Mira este grupo de gente. Es muy buen Artemio. Artemio te tira las skills, Artemio es un No me jugador, olvido mal, después me olvidé de todo lo que... No me acuerdo de nada. No, pero es muy buen citador, muy bien. Omar Perotti dice, es fundamental que en estos momentos complejos todos sumemos para superar esta situación. ¿A quién se lo dice? Sergio Massa fortalecería la gestión sumando la experiencia y la capacidad. O sea, gran apoyo. La votación 127 Bien, y por otro lado empieza a circular información. Recordaba, Daniel, cuando pusiste los audios hoy, que fueron pocos, por cierto, que cuando se presentó la ley... ¿Eso es un reclamo? Es un reclamo. Puse pocos audios. Creo, pongamos... Ni una cosa ni la otra. ¿No ves? Ya te No, eso es la botonera de Flor Fresca. Ya sabía. Yo los audios los... Es como una batería esas compactas. Vayan a buscar otro laburo. No, labura no, Cristina. Vamos a seguir haciendo. No, recordaba que cuando se presentó la ley de medios en el Teatro Argentino de La Plata, también se dio esa dupla. Primero habló Sergio Massa y después Cristina Fernández de Kirchner. Bien. Vos trajiste la de La Plata. La de La Plata. Bien. Siempre en La Plata. Bueno, cambios en el gobierno. Publica el diario Perfil citando a... Pará, ¿y cuál era la novedad que trajo Perotti? No, le dio un respaldo. Le dio respaldo a... Una bala a Sergio Tomás. Ya estamos cerrando. Según reveló Jorge, abro comillas, hago las preguntas más largas del universo, cierro comillas, Fontevecchia, el presidente de diputados va a regresar al cargo que ocupó en el 2008-2009, o sea, vuelve Massa, según Fontevecchia, Massa, jefe de gabinete. Jefatura de gabinete. Mansur va a Interior. Guado de Pedro, según Fontevecchia, están todos con el quirófano, ¿no? Están con, olvídate. Todos hablan por sí mismos. No entra la anestesia y le meten anestesia, están con el escapelo, ya están operando con una motosierra, ¿viste? Todo manchado, no importa. Se ríe. Se ve de lejos. Se ríe Alberto, se ríe. Alberto dice, ¿dónde me metí? Yo que vengo de la... No, pero debe haber roca, ¿no? Por saber cómo debe estar la roqueta. Juan Mansur pasaría a Interior. Esto según Fontevecchia. Guado de Pedro iría a Cancillería, lo cual fortalece la Cancillería. Y en reemplazo de Cafiero, que ocupará un rol cerca de Alberto Fernández. Y después no se sabe qué pasa con el Pichichi. Obviamente al Pichichi no lo manden de vuelta a Brasil, por favor, arriba. Además, Brasilia un plomazo. Mandalo a Río de última, ¿viste? Un poco más. De cónsul, decís vos. No, claro. Gran tarea realizó Daniel Scioli. Muy buena tarea la de Scioli. En Brasil, tremendo. Sí, muy bien. Bueno, Alberto, ¿cómo la